Vamos a iniciar grabando esta sesión eh, de este evento, ¿listo? Entonces, listo, continuamos. Muchas gracias. Señor. Bueno, ¿logran ver mi pantalla adecuadamente? Sí, Manuel. Sí, señor. Listo, bueno. Bueno, muchas gracias, Roland. Buenas noches a todos. Primero que todo, bueno, me presento. Mi nombre es Manuel Daza. Bueno, hoy en compañía de mi colega Ana Mantilla, vamos a traerle este webinar el día de hoy. Principalmente vamos a hablar acerca de la aplicación de condicionales en Python y paralelamente vamos a hacer un ejercicio práctico de clasificación de suelos de grano fino con el sistema de clasificación unificado. Entonces, este webinar de, va a contar con dos principales partes. Una parte introductoria, ¿sí? Esa parte introductoria nosotros que vamos a explicar más que todo teoría, ¿sí? Vamos a hacer una teoría corta, pero lo que vamos a tratar es que sea totalmente de su entendimiento, porque bueno, yo sé que hay personas en este presentes que saben todo de condicionales, los usan muy bien, sabes cuáles son esas sentencias que usamos en Python, pero hay otras personas que no, o sea, digamos que su conocimiento es poco o es nulo, y la idea es que en este webinar todos estemos como en la misma página, hablando el mismo idioma y nos entendamos entre todos, ¿sí? Entonces, bueno, continuemos. Este es el contenido para la noche de hoy. Primero vamos a explicar el uso de los condicionales en Python. Como les venía diciendo, esta es la parte teórica. Vamos a explicarles qué son, cuáles son los condicionales y cómo hacer la sintaxis de los tipos de condicionales. Después vamos a hablar un poco acerca de los diagramas de flujo para crear instrucciones con condicionales en Python. Y por último, para cerrar con broche de oro, vamos a hacer un ejercicio aplicado a la clasificación de suelos de grano fino, todo con el lenguaje de programación base que estamos usando, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, muchos se preguntarán qué son las sentencias condicionales, ¿sí? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo las usamos? Y bueno, yo quiero partir del hecho de que la vida se basa en tomar decisiones correctas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a salir y vemos que hace un clima todo extraño, puede que llueva, nosotros decimos, bueno, hoy voy a llevar mi paraguas conmigo, ¿sí? Entonces, digamos que la acción de llevar el paraguas se producirá en caso de que se cumpla la condición de que está lloviendo. ¿Estamos todos de acuerdo? O sea, la acción de llevar el paraguas se va a realizar si llueve, ¿sí? Entonces, esto puede que suceda en la vida real, pero traducido a la programación, significa que cierta parte del código solo se va a ejecutar en caso de que se cumplan ciertas condiciones. Repito, para que quede un poquito más claro, ¿no? Cierta parte del código solo se va a ejecutar en caso de que se cumplan ciertas condiciones. Y aquí es donde entran las sentencias condicionales en juego. Digamos que lo que hace la programación mucho más poderosa son estas sentencias condicionales que nosotros estamos presentando hoy. Entonces, digamos que la habilidad de probar una variable contra otra variable, digamos, y actuar de una forma si se cumple una condición y actuar de otra forma si no se cumple, es una herramienta muy poderosa en temas de programación. Entonces, ¿pero qué son estas sentencias? A ver, un momento pongo el láser. Listo. Bueno, ¿qué son estas sentencias? Básicamente, las sentencias condicionales es una estructura o un conjunto de código que llevan ciertas instrucciones y comprueban si estas instrucciones son verdaderas o son falsas. Y con base a eso, nosotros vamos a llevar a cabo una acción. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos, nosotros tenemos un inicio, donde después vamos a ver cómo iniciamos una condición, una sentencia condicional, y después de ese inicio nosotros seguimos y nos encontramos con nuestra primera condición. Entonces, dependiendo si esa condición es verdadera o es falsa, se va a realizar cierta acción. Entonces, por ejemplo,
Vamos a considerar que nuestra condición es verdadera, entonces nos vamos por este camino y se va a ejecutar un bloque uno. Se va a ejecutar una acción con base a que la condición fue verdadera. Pero ¿qué pasa? Puede que suceda lo contrario, ¿no? Puede que nuestra condición sea falsa, puede que sea falsa, y se ejecute otra acción totalmente diferente. Y esa es la idea de los condicionales, ¿no? Que nosotros vamos a tener diferentes medios, como diferentes caminos para ejecutar una acción y llegar a, digamos, a un fin. El fin del código, nuestro resultado que nos exporta nuestro producto, ¿vale? Entonces nosotros podemos, miren que los condicionales se pueden aplicar mucho a la vida diaria, aunque nosotros no, o a la vida cotidiana, por así decirlo, aunque nosotros no lo veamos, porque por ejemplo, les presento este diagrama de flujo. Entonces puede que a nosotros nos guste mucho el café, en las mañanas nos levantamos, en las tardes también nos podemos tomar, no hay problema. Entonces nos decimos, este es nuestro inicio, quiero café, y nos encontramos con nuestra primera condición. Entonces, ¿hay café hecho? Es la pregunta, la condición que tenemos. Entonces, dependiendo, si esa condición es verdadera o es falsa, si se cumple o no se cumple, vamos a ejecutar cierta acción, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a suponer que si hay café hecho, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calentar nuestro café. Pero puede que no haya café hecho, entonces, ¿qué toca? Toca hacer nuestro café. Digamos que independientemente de que de que la función sea verdadera, de que la condición sea verdadera o de que la condición no se haya cumplido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a servir en nuestra taza el café y vamos a añadirle azúcar. Bueno, ya tenemos un resultado, pero imagínense que nosotros podemos tener varias condiciones, varios caminos, y hay que ver si esas condiciones se cumplen o no se cumplen para ver qué acción ejecutar. Entonces, bueno, tenemos nuestro café servido, sí, y vamos y nos encontramos con otra condición, digamos, con un problemita más en el código. Entonces nos preguntamos, ¿está dulce? Esta es nuestra segunda condición. Entonces vemos, bueno, si no está dulce, si la condición es falsa, nosotros le añadimos azúcar, claro. Y nos volvemos a hacer la pregunta, ¿está dulce? Volvemos nuevamente a la condición. Entonces, si en este caso sí está dulce, si nos gusta, sí, y la condición es verdadera, nosotros procedemos al fin de nuestro código, que es tomar el café. Entonces, miren, desde algo muy sencillo que nos pueda suceder a nosotros, ya estamos aquí planteando una sentencia condicional. Y esta sentencia condicional fácilmente se puede llevar a la programación. Listo. Pero bueno, ya les expliqué más o menos, bueno, les expliqué qué son las sentencias condicionales, pero bueno, ¿cuáles son esas sentencias? ¿Cuáles son esos condicionantes que nosotros usamos en Python? Principalmente son tres, y quiero que queden muy claros, que se los graben digamos, para futuro, ¿no? Entonces, el primero es el if, el segundo es el elif y el tercero es el else. Estos tres amiguitos van a sernos muy útiles en las sentencias condicionales, en la toma de decisiones. If, elif y else. Cada uno tiene su propósito, ¿no? Y su función. Y los vamos a ver, claro que sí. Entonces, así como tenemos varios condicionantes, también tenemos varios tipos de sentencias condicionales. En este caso apenas vamos a ver tres. Hay más que vamos a abarcar en el curso ya como tal, en el desarrollo del curso cuando comience ahora el 13 de marzo. Eh, entonces, pero en este caso solo vamos a ver tres que son los que nos va a servir para entender todo lo del webinar, ¿vale? Entonces, la primera sentencia es una sentencia simple, ¿sí? Entonces, en la sentencia simple, nosotros que vamos a usar, como vemos en pantalla, vamos a usar un solo condicional, que es el if. Y una sentencia if en Python esencialmente va a decir lo siguiente, ok, pues tenemos nuestro inicio, entonces si la expresión o la condición evaluada resulta que es verdadera, es decir, nos vamos por este camino del true, entonces ejecuta una vez el código en la expresión, es decir, ejecútame este bloque, ejecútame la acción que se debe realizar si la condición es verdadera. Pero bueno, si sucede el caso contrario y la expresión es falsa, te vas por este camino, pero entonces no ejecutes el código que sigue, porque es que no hay código que ejecutar. Miren que aquí ya no hay bloque que ejecutar, ya no hay ninguna acción, entonces el código lo que va a hacer es irse al final digamos, cuando ejecutamos nuestro código, se va al final, listo, se va al final de la sentencia.
Y esto es una sentencia simple. Y puede que con este diagrama de flujo haya quedado un tris claro, pero no 100% claro. Y la idea es que quede totalmente claro para todos. Y para eso nosotros nos vamos a salir de esta presentación. Nos vamos a ir a nuestro navegador y bueno, quiero que lo ideal es que o sea, hagamos esto paralelamente, ¿no? Yo acá y ustedes en sus casas. Entonces nos vamos a nuestro navegador, no importa qué tipo de navegador tengan, esto sirve para todo. Entonces nos vamos a nuestro navegador, podemos abrir nuestro Drive, ¿sí? Una Drive, y vamos a utilizar nuestro entorno base, Google Colab. No sé si algunos los han escuchado, entonces nosotros nos vamos aquí, clic derecho en nuestro Drive, nos vamos a más, y aquí vamos a encontrar Google Colaboratorio. Puede que algunos no lo tengan porque no lo tienen instalado. Entonces, ¿cómo lo instalan? Se van aquí a conectar más aplicaciones, ¿sí? Y pueden buscar aquí en buscar aplicaciones, aquí en la parte superior, van y buscan colaboratorio. Y le sale de primero. En este caso, como yo lo tengo instalada, ya me muestra la opción de desinstalar. A los que no tengan instalado, les va a mostrar la opción de instalar. Le dan instalar y ya. Automáticamente tienen Google Colaboratory en su Drive, listo para usar. Entonces, bueno, nos vamos, clic derecho, más Google Colaboratory. Esta es la interfaz de Google Colaboratory. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a explicar rápidamente, mediante unas poquitas líneas de código, cómo hacer una sentencia simple. Entonces, vamos, mire que aquí estas dos celdas nosotros podemos añadir texto, podemos añadir código, vamos a añadir otra celda de código para que vean cómo se añade. Y bueno, vamos a hacer nuestra sentencia simple. Entonces, vamos a agregar un comentario, de esta manera se agregan comentarios en Python, mediante este numeral. Así que no van a, como son comentarios, no van a afectar nada del código, ¿sí? Se puede ejecutar sin ningún problema. Entonces, tenemos sentencia simple. Entonces, vamos a hacer un código muy simple que lo que va a hacer es detectar si un número es mayor que 10. Es muy simple. Entonces, nosotros vamos a pasar una variable, a poner una variable, esto es un espacio en memoria. Tenemos una variable X y le vamos a pasar un número entero, le vamos a asignar un número entero que sea, no sé, un 15. Y yo le voy a decir, y 15 es mayor que 10, imprime en pantalla, el número es mayor que 10. Listo. Entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Tengo una variable X, ok, con un número 15 asignado. Entonces le estoy diciendo, si X, el número que tenga X almacenado es mayor que 10, imprime en pantalla, el número es mayor que 10. ¿Y cuál es la sintaxis de este condicional? Entonces, primero tenemos la palabra reservada if, indispensable. Este es el inicio de nuestro condicional. Después tenemos la siguiente parte, que es la condición. Y esto, dependiendo de esta condición, es que se va a ejecutar el código siguiente, ¿no? La línea de código siguiente. Después tenemos nuestros dos puntos seguidos, muy importantes. ¿Por qué? Porque esos dos puntos seguidos van a separar la condición, nuestra condición, de la acción que deben ejecutar. Y además, estos dos puntos seguidos me van a generar una indentación o una tabulación, también se le puede llamar este espacio. Entonces, este espacio, conocido en programación como indentación, repito para que quede muy claro, lo que me está diciendo es que este print o cualquier código que esté por debajo de este if va a pertenecer a esta condición o a este if, a este condicional. Entonces, si yo quito esa indentación, ya este print no hace parte del if, ¿sí? Entonces, bueno, ejecutemos el código. Bueno, en este caso, ¿por qué se está demorando un poco? No es porque el código sea difícil de ejecutar, ni porque se haya trabado el entorno, sino es porque se está conectando con nuestro drive. Entonces, entre más cosas nosotros tengamos en nuestro drive, pues más se va a demorar el proceso, ¿no? Pero listo, ya se conectó. Y miren, imprimió en pantalla lo que nosotros esperábamos. Nosotros teníamos 15 en efecto es mayor que 10 y nos imprimió en pantalla, el número es mayor que 10.
pero puede suceder que el número sea menor que 10, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo pongo un 9, cambio ese 15 por un 9? Miren que ya no me ejecuta nada. Porque como vimos en el diagrama de flujo, no había ningún bloque para ejecutarse, ninguna opción para ejecutarse, ninguna acción para ejecutarse siempre y cuando la condición sea falsa, ¿cierto? Esto está sucediendo, pero bueno, esto nos va a llevar al segundo tipo de sentencia condicional. Entonces volvemos a la positiva, que sería la sentencia condicional doble. Entonces, ya como habíamos mencionado antes, una sentencia if ejecuta el código solo en caso de cumplirse la condición especulada, ¿cierto? Pero bueno, nosotros podemos hacer la pregunta, una pregunta muy buena, de hecho. ¿Qué sucede si queremos ejecutar el código alternativo en caso de que no se cumplan las condiciones? En caso de que la condición sea falsa y yo quiero ejecutar una acción, ¿yo cómo hago? Bueno, para esto nosotros vamos a usar el else. Miren que esta con sentencia doble, ya el if y el else se van a implementar. Ya se implementa otro condicional, el else, ¿sí? Entonces, ¿qué dice más o menos esta sentencia if else? Entonces, si nosotros tenemos una condición y esa condición se evalúa como verdadera, ¿cierto? Entonces se ejecuta el código que le sigue, el bloque 1. Pero si se evalúa como falso, como false, entonces se ejecuta el código que sigue después de la sentencia else. Este sería el bloque 2. Entonces, este true va a ejecutar el código de if y este false va a ejecutar el código de else. ¿Claro? Y bueno, si no quedó tan claro, vamos a Google Colab a hacerlo en la práctica. Volvamos nuevamente y vamos a hacer aquí abajo una sentencia doble. Listo. Vamos a reutilizar este código. Vamos a reutilizar este código y bueno, vamos a otra vez a, no sé, vamos a poner otro número, el 15, ¿sí? Como veníamos anteriormente. Y bueno, y tenemos esto que ya fue explicado, si X es mayor que 10, va a imprimir el número es mayor que 10, pero mencionamos que puede ser menor que 10. Aquí es donde vamos a utilizar el else. Vamos a decirle que si esa condición no se cumple, me imprime en pantalla, el número es menor que 10. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Ok, si esta condición de que el número es mayor que 10 no se cumpla, no ejecutes esta línea de código porque es falsa, sino que ejecútame la línea de código del else, es decir, el número es menor que 10. Entonces, a ver, veamos qué sucede. Bueno, nos imprimió lo que queríamos, claramente. La condición es verdadera, el número es mayor que 10, pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos esto? A ver, pongamos un 7. Ah, bueno, miren, aquí ya se ejecutó, obvio, ya se ejecutó un bloque, una acción, porque ya utilizamos el else y le dimos una acción a ejecutar siempre y cuando la condición fuera falsa. Pero bueno, aquí puede suceder otra cosa. Nosotros tenemos que el número sea mayor, tenemos que el número sea menor, pero también puede suceder que el número sea igual a 10, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, entonces aquí tenemos que hacer no una sentencia doble, tampoco una sentencia simple, tenemos que hacer una sentencia compuesta. Y esa es lo que es nuestra última parte, las sentencias compuestas. Ay, qué pena. A ver, listo. Entonces tenemos las sentencias compuestas. Aquí ya vamos a usar los tres condicionantes que mencionamos al principio, ¿vale? Entonces aquí vamos a usar el if, vamos a usar el elif y vamos a usar el else. Entonces, ¿cómo funciona el elif en Python? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos más de dos opciones, más de dos condiciones? Ok, nosotros vamos a tener nuestra condición y si es verdadera, se va a ejecutar el bloque del if, del condicionante if, el bloque 1. Pero si es falsa, nos vamos a encontrar con otra condición. Esa condición la va a regir el elif, ¿sí? Entonces, si esa condición es verdadera, se va a ejecutar el bloque del elif. Pero si esa condición es falsa, se ejecuta el bloque del else. Entonces, si todas las condiciones son falsas, siempre se va a ejecutar el bloque del else. No es más. Y todos convergen a un mismo resultado, el fin del código.
Pero bueno, entonces vamos a ver, para terminar esta primera parte, cómo es una sentencia compuesta. Entonces veamos, sentencia compuesta. Podemos reutilizar este código, vamos a escoger esta primera parte. Entonces tenemos nuestra variable x que tiene un número 7. Tenemos que si el número es mayor a 10, imprímeme en pantalla el número es mayor que 10. ¿Ok? Entonces podemos tener que x sea menor que 10, como vimos anteriormente. Entonces esto me va a imprimir en pantalla el número es menor que 10. Pero puede que sea igual también. Y aquí es donde viene el else. ¿Sí? Aquí usamos print, el número es igual a 10. Entonces, ¿qué le estamos diciendo? Ok, si esta condición es verdadera, imprímeme esto. El número es mayor que 10. Pero en este caso, como es falsa, estamos viendo que 7 es menor que 10. Él se va a ir a la condición del elif y me va a imprimir en pantalla esto. Entonces, esto es lo que esperamos que nos imprime en pantalla, ¿no? Vamos a ejecutarlo. Y en efecto, el número es menor que 10. Pero miren que le agregamos una condición adicional. Le agregamos que el número es igual a 10. Vamos a probarla a ver qué tal. Y listo. Claro, nos imprimió lo que queríamos, lo que era lógico. El número es igual a 10. Ya le asignamos el número 10 a la variable x. Y en efecto, como estas condiciones anteriores, como esta condición de que sea mayor que 10, de que sea menor que 10, fueron falsas, él se va a la condición del else y nos imprime en pantalla el número es igual a 10. Y listo. Digamos que eso fue todo por la primera parte, ¿sí? Y digamos que estos fueron los principios básicos de los condicionales if else y el if en Python. Entonces, ya dependiendo del contexto y de las sentencias condicionales pueden volverse un poquito más avanzadas y más complejas. Entonces, digamos que hay sentencias condicionales anidadas, por ejemplo, que no las vimos acá, pero las vamos a ver en el curso. Entonces, son sentencias dentro de otras sentencias, por ejemplo. Entonces, ya dependiendo de las características del programa que nosotros intentemos resolver, y de la lógica detrás de la solución, ya digamos que la complejidad va aumentando un poco, la cantidad de código va aumentando un poco, sin embargo la sintaxis va a ser igual. Así que no nos preocupemos por esto, digamos que con esto que aprendimos en este ratito, ya tenemos bases para hacer varias sentencias condicionales. Entonces, bueno, terminada esta primera parte, pueden hacer las preguntas al chat y al finalizar del webinar. Y le cedo el turno a mi compañera Ana para que siga con el ejercicio práctico. Listo. Entonces, buenas noches para todos. Muchas gracias por asistir. Bueno, mi nombre es Ana Gabriela. La idea de esta segunda parte es que nosotros hagamos un ejercicio de aplicación de los condicionales en Python, ¿sí? Entonces, Manuel les va a compartir por el chat un link de una carpeta de Drive donde van a poder encontrar los códigos, ¿sí? Entonces, en esa carpeta, pues van a encontrar estos 3 archivos, una tabla de Excel, un archivo .py y este webinar 3. Pero antes de que yo les explique, pues digamos como tal el código donde está toda la función, quiero que hagamos un ejercicio. Este es el sistema unificado de clasificación de suelos. La idea es solamente aplicar esto como un ejemplo, pero si ustedes entienden el concepto y la sintaxis de los condicionales, pues van a ver que se puede aplicar a cualquier otro ejercicio en el que sean útiles. Entonces, yo quiero mostrarles el ejemplo con este. Esto es un libro que se llama Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones de Brás. Esta es la 7ª edición. Y pues acá ustedes van a encontrar el sistema unificado. Entonces hay unas clasificaciones para suelos de grano grueso y otras suelos de grano fino. El código que yo les voy a mostrar pues va a ser solamente para suelos de grano fino y específicamente para este primer cuadro, que es donde este parámetro que se denomina LL, que significa límite líquido, pues es menor a 50. Entonces, antes de explicarles eso, yo voy a hacer un ejercicio acá y es, por ejemplo, ¿cómo sería si yo quisiera escribir los condicionales para que solamente me ejecute la primera parte de este árbol? Entonces, bueno, ya habíamos visto acá que el primer parámetro que se evalúa para clasificar en este caso los suelos, pues es este LL. Es decir, mi primera condición es si LL es menor o mayor a 50.
Y la segunda condición, si nos enfocamos, por ejemplo, solo en este árbol, va a depender de otros parámetros, ¿cierto? Por ejemplo, el parámetro IP, del parámetro de porcentajes de finos, de gravas y arenas. Entonces, nosotros en el webinar pasado habíamos visto las funciones, ¿sí? Resulta que yo puedo crear una función que me clasifique estos datos usando condicionales. Y ese es el ejercicio que les voy a mostrar hoy. Lo vamos a hacer primero solamente para esta primera parte, ¿sí? Solamente por cuestión de que sea más corto el código, pero en el ejercicio final pues va a estar todo. Entonces, fíjense, si ustedes se van a Drive, en la carpeta, así como les mostró Manuel, ustedes pueden abrir acá un notebook, le dan en Google Colaboratorio. Y se les abre esta nueva ventana. Entonces, en esta nueva ventana les voy a explicar el proceso, digamos, de manera más sencilla, antes de mostrarles la función. Entonces, nosotros habíamos visto que podemos usar una palabra reservada que se llama def, que es para definir una función, y que después de esa palabra iba el nombre de la función. Entonces, yo le voy a poner suelos. Y entre paréntesis, así como toda función, tiene unos parámetros de entrada, ¿cierto? Entonces, en este caso, si yo veo este árbol de decisión, llamémoslo así, yo veo que uno de los parámetros, el primero es LL, es decir, mi función va a depender de LL. Entonces, listo, le puse acá parámetros LL, yo le pongo 2 puntos. Esta es la sintaxis. Y si yo le doy Enter, se añade automáticamente la indentación que, digamos, nos dice que todo lo que escribamos de aquí para abajo va a pertenecer a esta línea de código. Y aquí es donde vamos a empezar el uso de los condicionales. Entonces, fíjense que mi primera condición es si este parámetro LL es menor o mayor a 50. Es decir, yo puedo poner el condicional if y acá mi parámetro LL, y si es menor a 50, por ejemplo, bueno, en este caso no voy a usar la palabra print, sino voy a ponerle un nombre a esa variable. Entonces yo le voy a decir que A, que es el nombre o la clasificación de suelos, es igual, por ejemplo, a arcillas y limos finos. Arcillas finas y limos. ¿Sí? Esto es solamente usando el parámetro LL. Y digamos que si LL es mayor o igual a 50, pues pongamos que son arcillas gruesas y limos. Entonces, dentro de este mismo indentación, porque pertenecen a la función def, yo voy a poner el otro, ¿no? Entonces, mi segundo parámetro, en este caso con el if, va a ser LL mayor o igual a 50. Fíjense que yo pudiera, por ejemplo, poner también la palabra else, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo solamente tengo, si L es menor a 50, y si eso no es igual a 50, pues debe ser mayor o igual a 50. Entonces le voy a decir que si esta condición se cumple, por ejemplo, A ya no sea igual a arcillas finas y limos, sino que sea igual a, digamos, arcillas gruesas. Y como toda función, pues tiene un parámetro de salida. En este caso, lo que yo quiero que me imprima esta función es el parámetro A. Entonces yo le voy a dar acá Enter y en la misma indentación le voy a poner la palabra return A, que nosotros habíamos visto en el webinar pasado, que esta era la palabra, digamos, reservada en Python, donde le decíamos qué parámetro quería yo que me volviera la función. Entonces, listo, yo acá conecto. Entonces, así la primera vez siempre pues aparece acá conectando. Y después puedo empezar a ejecutar el código. Entonces, en este caso, yo voy a hacer un ejercicio con mi función y es, por ejemplo, evaluar la función que yo definí acá arriba como suelos, vean, evaluarla con el número 40. Entonces, si este LL es 40, pues quiere decir que la condición que se cumple es que es menor a 50. Es decir, lo que me va a imprimir en pantalla es precisamente arcillas finas y lisos. Pero ahora, ¿qué pasa si yo no solamente tengo ese parámetro, sino como en este ejemplo, tengo otros? Por ejemplo, si el L es menor a 50, pues ahora va a depender de otros parámetros como IP. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cómo pongo esas condicionales? Pues resulta que nosotros podemos ver esto como ir profundizando en los condicionales. Entonces, digamos acá, para ir rayando, yo puse lo siguiente. Yo ya usé esta condición de LL, o sea, le voy a poner, digamos, una X. Yo ya usé esta condición de LL y ahora voy a usar las condicionales de IP, pero IP se encuentra dentro de LL, es decir, esto va a ser como otra rama del condicional de LL menor a 50. Entonces miren cómo se hace. Resulta que yo le hago acá Enter y se añade otra indentación, pero fíjense que esta
indentación no es la misma de arriba. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que yo escriba acá va a pertenecer a este primer if. Entonces yo acá voy a añadirle acá un comentario que diga como primera condición. Y entonces acá va a ser la segunda condición. En este caso, nosotros vemos que esto es otro parámetro IP. Entonces yo puedo poner, si IP, acá me dice, si IP es mayor a 7, IP es mayor a 7 es una condición. IP mayor a 7, vamos a ponerle que A sea igual a algo. Todavía no le voy a decir que, digamos que es. Y voy a decirle, otra condición es que IP esté entre 4 y 7. Entonces 4 aquí, que sea también igual. Y acá entre 7. Y le voy a poner que A sea igual a Y. ¿Sí? Todavía no estamos especificando. Y por último, yo puedo ponerle que IP sea acá, así como dice acá, menor a 4. Entonces, IP menor a 4, A va a ser igual a, no sé, Z. Y miren que hay algo chévere acá, y es que esta palabra está saliendo subrayada en rojo, ¿cierto? Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué sale en rojo? Si ustedes se paran encima, vean que les dice que IP no está definido. Y es precisamente porque, miren que en mi función yo solo he puesto como parámetro de entrada LL. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente poner el otro parámetro de entrada, que en este caso es IP, y listo. Entonces, una vez que yo defino esto, pues digamos, yo ya puedo acá correr mi función y evaluarla. Entonces, algo que puede pasar acá es que ustedes definieron dos parámetros. Digamos que yo no me acuerdo de cuáles son esos parámetros. En Python existe una función que ya está predefinida que se llama help. Entonces, usted pone help y dentro del nombre de la función, y miren que acá le va a salir cuáles son los parámetros de entrada. Entonces, digamos que LL es 40 y IP, digamos que es 8, ¿sí? Para hacer un ejemplo. Entonces, si yo corro esto, miren que me sale que A es igual a X. Y si yo me voy acá y lo verifico, efectivamente, si el L es menor a 50, pues se va a ir por esta condición. Y en estas condiciones, pues hay otras subcondiciones. En este caso, como es mayor a 7, pues A es igual a X. Pero si, digamos, yo le hubiera puesto, digamos, un valor entre 4 y 7, por ejemplo, 4. Pues ahí ya me va a imprimir Y. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí hay otro parámetro, y es que me dice que, bueno, en este caso, en vez de XY, pues yo puedo poner el nombre del grupo, ¿no? Como me está diciendo acá. Entonces, acá sería CL, acá sería CLML, y acá sería NL. ¿Sí? Entonces, esto puede ser, digamos que hasta acá llegue la condición. Pero si yo veo, hay otras condiciones, y es, por ejemplo, que va a depender ya de otro parámetro, en este caso, que es el porcentaje de finos, ¿sí? De pronto, los que no saben mucho de esta clasificación, pues, esto lo miden con unas mallas, y digamos que esas mallas tienen unos huequitos. Entonces, esos huecos tienen unos diámetros, y dependiendo del diámetro de cada uno, se define cuáles son los materiales que pasan. Entonces, en este caso, la de la malla 200, pues me dice cuántos porcentajes de materiales finos yo tengo. Es decir, que yo puedo empezar y añadir a mi función otro parámetro. En este caso va a ser el porcentaje de finos, y lo voy a llamar finos. Y este parámetro va a estar entre cada uno de los condicionales. Entonces, yo puedo ir profundizando otra vez el condicional dentro de este. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo IP mayor o igual a 7. Pero entonces a esto, que es el grupo, lo voy a llamar B, porque este es el grupo, y miren que el nombre del grupo es otro, que ya me dice específicamente arcilla fina o arcilla fina con gravilla. Entonces, listo, a esto lo llamé B. Y ahora, si yo quiero seguir profundizando, simplemente cojo acá y después del primer condicional donde yo quiero poner la otra condición, pues doy un enter. Y así empiezo a escribirlo. Entonces, por ejemplo, y finos, en este caso, digamos que hay una que dice que es mayor a 30, ¿sí? Y luego hay otra condición, y es que si está el valor entre 0 y 15, o si está entre 15 y 29, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, de esta manera, fue como yo hice la función, pero usando todo este árbol, ¿sí? Todo este primer árbol de arriba sin tener en cuenta estos orgánicos. Y esa es la función que yo les voy a mostrar ahorita en el Colab. Y lo chévere es que ustedes pueden acá descargar este archivo como un script.py
y les queda guardada la función en un script y luego ustedes pueden importarlo en un notebook como un módulo sin tener que volver pues, a definir la función. Y eso es lo que les voy a mostrar. Entonces yo voy a cerrar esto y en la carpeta que les pasó Manuel por el chat está este archivo .ipynb. Entonces acá se encuentra el ejercicio que les quiero mostrar. Entonces, cuando ustedes abren, digamos, este notebook, esta es la visualización que se muestra, yo les estoy enviando un archivo que es de Excel y que tiene unos parámetros de suelos, y esos son los suelos que yo quiero clasificar. Entonces, lo primero que hago es simplemente conectarme a mis carpetas de Google Drive. En este caso se hace con esta celda de código. Si de pronto ustedes no quieren usarla o no la tienen a la mano, pues simplemente se van acá a archivos y en donde está el símbolo de activar unidad de Drive, le dan clic y ahí se les abre una ventana. Entonces, de esa manera ustedes pueden acceder a sus archivos de Google Drive mediante los notebooks. Entonces acá, digamos, ya me conectó y de pronto, bueno, yo ya lo había conectado, entonces ya me sale acá la carpeta de Drive. Si no les sale, simplemente le dan acá actualizar y buscan el archivo. Entonces, ¿qué es lo importante, digamos, acá tener en cuenta? Es que primero vamos a conectar con una librería que se llama sys, vamos a conectar la carpeta que tiene el archivo .py, es decir, mi carpeta de funciones. Hay varias formas en las que ustedes pueden hacerlo, porque claro, pues esto está en mi Drive. Entonces ustedes pueden, o primero, pues descargar los archivos y ponerlos en la carpeta de su Google Drive, o simplemente dar en la carpeta que les compartimos acá arriba, agregar acceso directo a Drive y ya les aparece esa carpeta en su unidad. Y lo que ustedes hacen simplemente es irse acá a My Drive y buscar la carpeta. En este caso, esta ruta que va adentro, pues va a ser específicamente la ruta donde tengan el script. ¿Eso cómo lo hacen? Si ustedes le dan al archivo acá en los tres punticos, le dan copiar ruta de acceso y esa es la que van a copiar acá. Y fíjense que yo llamé ese archivo, esto ya lo puedo correr, yo llamé este archivo class rayal piso suelos. Entonces, así es como yo lo llamo. Entonces, en el archivo class suelos se encuentra una función que se llama clasificación y otra que se llama suelos finos. La de suelos finos, que es la que yo les voy a mostrar en este momento, es esta. Y hay otra que se llama clasificación, que es la que no solamente contiene suelos finos, sino en general todo el sistema de clasificación unificado de suelos. Es decir, todos estos árboles están en una sola función. Y pues digamos que ese script fue desarrollado por uno de los instructores de este curso, que es Paul. Y así ustedes se van a dar cuenta de cómo se pueden usar. Entonces, listo, yo voy a importar los módulos. Entonces acá me sale, hay algo muy bonito que se puede hacer con las funciones cuando usted las crea y es, por ejemplo, poner más especificaciones. En este caso yo creé la función y le puse. Era una función para clasificar los suelos de grano fino tomado de yo no sé qué y puse qué significaba cada uno de los, digamos, de los parámetros de entrada. Y ahora lo que voy a hacer es usar la librería pandas, que fue esta que importamos acá, como PD. Y con esa librería usted puede cargar datos que están almacenados en columnas. Entonces, yo voy a visualizarlos y fíjense, este es el archivo Excel. Tiene una columna que corresponde a cada parámetro. En este caso, pues nosotros vamos a usar las columnas de grava, arena, pinos, LL e IP. Entonces ustedes dicen, listo, pues yo ya tengo una tabla de datos que tiene pues varias, digamos, porcentajes y yo quiero saber a qué corresponde el suelo S1, a qué corresponde el S2, el S3 y yo no sé qué más. Entonces ustedes dicen, pues fácil, simplemente voy a llamar a la función que yo había llamado suelos finos y le voy a aplicar cada uno de los parámetros de entrada. Entonces acá yo voy a recordar cuáles eran los parámetros de entrada. Miren que en este caso, grava no es un número, grava es una columna. Entonces ustedes dicen, listo, pues fácil. Yo sé que con pandas, como lo vimos en el primer webinar, yo puedo llamar cada una de las columnas de esta forma. Con df, así fue como yo llamé pues, a la tabla, y llamando entre corchetes el nombre de la columna. Entonces ustedes dicen, pues fácil, simplemente pongo la función que yo llamé suelos finos, que ya creé en el script.py, y pongo grava, arena, finos, IP, LL. Pero fíjense que yo listo, le voy a dar correr. Y miren que me sale un error. Dice que ese valor es ambiguo. ¿Y por qué sale este error? Porque yo creé la función para evaluarla con un solo número en cada uno. Es decir, yo no la creé para que evaluara columnas, sino un dato por dato.
Entonces ustedes dirán, no, pero pues a mí ¿de qué me sirve tener una función donde yo tenga que meterle manualmente cada uno de los datos? O sea, digamos, si yo tengo una tabla con 100 muestras de suelos y quiero clasificar cada una, pues qué bobada. O sea, para eso no necesito Python, eso lo puedo hacer acá visualmente. Y ahí es donde viene, digamos, que lo bonito de las funciones y de lo que vamos a ver en este curso, y es que imaginémonos ese caso que les digo, donde ustedes tienen 100 muestras. Pues a mí no me sirve ponerme a usar esta función porque qué bobada. Para eso, lo que yo necesito es simplemente una función que evalúe elemento a elemento la función suelos finos. En Python, eso se llama una función de mapeo. Entonces, yo puedo buscar acá en internet, en Google, Python Function Maps. Y por acá hay una gráfica, mírenla, en esta que me salió primero, que explica, digamos, muy bien cómo funciona esto de las funciones de mapeo. Esto es simplemente una función que coge, bueno, en este caso una lista, nosotros tenemos acá un data frame, voy a cerrar esto. Nosotros tenemos un data frame que es simplemente un archivo organizado por columnas. Y lo que hace la función de mapeo es coger cada uno de los elementos y evaluarlos en esa función. Es decir, coge cada uno de los elementos y los evalúa en la función. Y esto es muy chévere porque de esta manera usted podría encontrar cómo aplicar esa función de suelos finos a cada uno de los elementos y simplemente que le crea acá una nueva columna con la clasificación. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo acá suelos finos con estos valores, me dice que es una arcilla fina gravosa y me dice el nombre, ¿no? CL. Pero yo quiero que esto me aparezca pues en la misma tabla y para todos. Entonces, ahí es donde viene lo que les digo de las funciones de mapeo. Hay varias formas de usar funciones de mapeo. Por ejemplo, acá en esta gráfica muestran varias. Usted la puede usar con bucles, con listas, diccionarios, con funciones lambda. O sea, hay varias formas de crear esa función. Yo les voy a mostrar una de esas formas que a mí me parece que se entiende muy bien, ¿sí? Y esa forma es con los bucles. Nosotros vamos a dedicar una sesión completa en el curso a ver bucles y vamos a ver para qué sirven. ¿Sí? Estas son unas estructuras de control que me permiten a mí repetir el número de veces que yo quiera una acción. En este caso, uno de esos bucles es for. Entonces, miren que yo lo que voy a hacer es, yo voy a crear una función que se llama numbers. Esa función, como va a evaluar cada uno de los datos en la función de suelos, pues va a tener los mismos parámetros de la función de suelos. Y en este caso yo creo una lista que se llama A. Acá está vacía, es una lista vacía. Y yo voy a decir con el bucle for, miren lo que yo estoy diciendo en el código, para cada uno de los elementos que están en el rango de, bueno, en este caso yo puse grava, pero ustedes pudieran haber puesto arena, finos o lo que sea, porque se asume, esta función fue hecha asumiendo que todos los valores tenían la misma longitud. Es decir, que si yo acá tengo 8 filas de grava, pues también hay 8 filas de arena, 8 filas de finos y demás. Entonces, por esa razón, pues se usó esta función len que mide la longitud de un elemento y con uno de esos parámetros de entrada. Entonces yo le estoy diciendo, si esto tiene 8 parámetros, pues el for lo que va a hacer es aplicar lo que yo le voy a decir a cada uno de esos parámetros que están en el rango de la longitud de grava. ¿Y qué va a hacer con estos parámetros? ¿Sí? Entonces acá le voy a dar la instrucción. Y la instrucción es que evalúe en cada uno de esos parámetros la función suelos finos y que además acá con este append lo que le estoy diciendo es que la añada a la lista vacía que yo creé, ¿sí? Y que finalmente pues me devuelva ese valor de A. Entonces, si yo defino esto como lo que les decía, hay una función de mapeo, pues va a ser muy fácil que yo pueda ingresar cualquier elemento que tenga un índice, un data frame o una lista o lo que usted quiera, ¿sí? Como acá nosotros tenemos un data frame, esto nos sirve. Entonces yo voy a ejecutar esta celda y ahora voy a evaluarla, a ver si sirvió, ¿no? Para comprobar. Entonces yo lo que voy a hacer es que como mi data frame tiene varias columnas, yo quiero, pues por facilidad, que simplemente en este mismo archivo se cree una nueva columna que se llame clasificación. Entonces yo creo acá con df una nueva columna que se llama clasificación. Y a esa columna le voy a añadir los valores de la función numbers. Y como yo ya definí esa función numbers que depende de gravas, arenas, pinos y yo no sé qué, pues simplemente él me va a evaluar en los valores.
Y ahora sí puedo poner el DF grava, el DF arena, sin tener que añadir uno por uno. Entonces yo lo corrí y ahora voy a verificar si sí sirvió lo que hice. Y miren que acá ya me sale una columna que se llama clasificación y que me dice a qué grupo o sí, de qué tipo es ese suelo. ¿Sí? En este caso, pues todos son suelos finos. Acá ustedes se podrán imaginar si no tengo una lista de 7, sino de 8, 10, no sé, 100 elementos, esto pues hace todo muchísimo más fácil. Y por último, yo les quiero mostrar algo muy bonito que podemos hacer con las funciones y es, bueno, si yo tengo esta función numbers, que, o sea, bueno, sirve solamente para cuando la longitud de grava es igual a la de arena, igual a la de todos los elementos, pues ¿qué pasaría si no todos tienen la misma longitud, no? Entonces, yo puedo poner acá, hacer ese ejercicio, ¿no? Yo puse todos los valores, pero al DF de grava le quité unos elementos. Entonces, en Python nosotros llamamos a los elementos por el índice. Ustedes cuando añaden, por ejemplo, un data frame, vean que se añade acá una columna como automáticamente. Y esa columna me dice el índice, es decir, este es el elemento con posición 0, este es el elemento con posición 1, etcétera, etcétera. En este caso, yo le estoy diciendo que empiece desde el elemento 2. Entonces, miren, si yo pongo df grabados, miren que me empieza desde el índice 2, que es este, 3, 37 y demás. Entonces, esto es simplemente un ejercicio para que ustedes vean qué pasa si la función no tiene los parámetros de entrada iguales. Y mire que me sale un error. Me dice este error, como el número 0. Entonces ustedes dirán, bueno, pero yo no entiendo muy bien qué significa este error, o sea, ¿qué pasa si yo le comparto esta misma función a alguien más? Y esta función no, pues digamos yo no la sé usar, entonces yo cómo sé qué está pasando acá. Hay algo también que se puede hacer con esas funciones y condicionales, y es que usted puede añadir errores en la función que usted ya sabe que existen y poner, digamos, acá una excepción. Eso es lo que vamos a hacer. Yo tengo mi función definida anteriormente y le puse una excepción. En este caso yo le dije, si se cumple que la longitud de todos los elementos sea igual, pues aplique la función de mapeo. Si no, pues simplemente arrójeme un error. Eso se hace con esta función de raisException. Y yo le puse acá error, verifique que todas sus variables sean de la misma longitud. Y miren que si yo lo corro ahora, me sale ya no el número 0, sino error, verifique que todas sus variables sean de la misma longitud. ¿Sí? Entonces, esto es una forma, digamos, bastante chévere en la que ustedes pueden añadir otras aplicaciones a esos condicionales usando funciones que simplemente se van a importar como módulos acá. Así como yo les importé la clasificación, ustedes podrían hacer el mismo ejercicio. Por ejemplo, bueno, creemos una función de mapeo, yo tengo una tabla con 100 muestras y quiero clasificarlas, entonces esta función sirve. Y simplemente con un archivo. Entonces, esta va a ser una de las temáticas que nosotros vamos a abordar en el curso. Vamos a digamos, tener una sesión solo enfocada al uso de estos condicionales. Y no solamente a esto, sino también a los otros que les mostramos al inicio, el if, else, vamos a ver condicionales anidados. Entonces, usted tiene una condición detrás de otra condición. Y vean que es un tema, pues en general, bastante intuitivo, ¿no? Porque, o sea, yo digo, bueno, primer parámetro LL y luego voy profundizando en ese árbol de decisión y así sucesivamente. Entonces, esto es una forma chévere en la que se pueden optimizar varios procesos. No simplemente es aplicado a clasificación de suelos, sino a lo que ustedes consideren que puede aplicarse usando condicionales. Entonces, bueno, con esto quiero dar por finalizada la sesión del webinar y darle muchas gracias a todos por asistir y pues dar paso a las preguntas que ustedes de pronto puedan tener. Yo quería acá hacer, digamos, una intervención y es con respecto a, bueno, varias preguntas que nos han hecho en repetidas ocasiones sobre el curso y pues quiero aprovechar acá para aclararlo. Entonces, entre Manuel y yo, pues vamos a estar respondiéndolas, ¿no? Una de esas preguntas, por ejemplo, si el curso es para alguna carrera específica o se van a dar ejercicios aplicados a algo específico. La respuesta es no, el curso es de un propósito general y aplicaciones generales, porque nosotros vamos a estar enfocados en dar las temáticas de nivel básico e intermedio.
En este caso, nosotros vamos a plantear unos ejercicios, digamos así como de ingenierías, geología y demás, pero la idea del curso siempre va a ser que nosotros demos en las sesiones en vivo la teoría y luego ustedes intenten aplicarlo a algún caso específico, algún proyecto que ustedes mismos tengan. Entonces, esa es una de las preguntas que nos han repetido bastante, que si yo estudio ingeniería civil me sirve, pues la carrera que usted quiera le sirve, siempre y cuando sea enfocado a programación científica. ¿Y por qué hacemos énfasis en esto? Porque en el curso, si bien es de Python, nosotros no vamos a enseñar nada relacionado con, por ejemplo, creación de páginas web con programación ni nada de eso, no. Ustedes pueden ver acá el contenido detallado del curso que ya Roland se los va a compartir por el chat y toda la información. Bueno, Manuel, si quieres, sigue con las otras preguntas que nos han repetido bastante. Manuel, no te estamos escuchando. Listo, Ana, ¿ya me escuchas? Listo, sí. Listo, bueno, muchas gracias. Bueno, otra de las preguntas que nos han llegado es que si se va a enseñar a usar QGIS o ArcGIS. Y pues la respuesta es no. Nosotros aquí solo vamos a enseñar Python, ¿sí? Sin embargo, vamos a usar QGIS como un software complementario, solamente complementario, no lo vamos a enseñar. ¿Por qué? Porque hay una sesión que es de raster, de procesamiento de datos geográficos, y si nosotros queremos exportar nuestro producto desde Python y visualizarlo en un sistema de información geográfico solo para rectificar que el proceso fue exitoso, podemos visualizarlo en QGIS. Solamente de visualización y complementación, no vamos a enseñarlo. ¿Sí? Esto es como, más que todo para rectificar que todo lo estamos haciendo bien. ¿Sí? Otra pregunta que nos han llegado es que si se requieren conocimientos previos. La respuesta también es no. ¿Por qué? Porque el participante no debe tener ningún requisito ni un conocimiento previo, porque en el curso vamos a comenzar desde desde un ámbito básico. Sí, vamos a explicar, bueno, si Ana puede ir, sí, a la primera. Miren que es muy básico. Vamos a explicar qué son los tipos de datos, eh, las variables, los operadores aritméticos, son cosas muy básicas. Entonces la idea es que nosotros vamos a ir aumentando la complejidad con el desarrollo del curso. Pero la primera sesión, por ejemplo, es bastante básica para que todos estemos, como dije al principio, en la misma página. Y aquellas personas que no tienen ningún conocimiento del lenguaje de programación lo tengan y puedan entender todo lo que estamos haciendo en el curso, ¿no? Otra pregunta que nos ha llegado mucho también es que si se requiere instalar algo. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque como vieron, en el webinar de hoy nosotros vamos a usar un entorno de Python que es Google Colaboratory. Y para Google Colaboratory solo necesitamos dos cosas. Bueno, sí, dos cosas. Gmail y pues una cuenta de Gmail y pues el Drive que viene como así por defecto en el Gmail. Y pues espacio en Drive porque digamos que esos collabs que vamos a hacer pues ocupan cierto espacio en su Drive. Otra pregunta que nos han llegado es que si tienen una computadora Mac, ¿pueden realizar el curso? Sí, claro que pueden realizar el curso desde cualquier tipo de computadora, de sistema operativo, también desde cualquier navegador, porque como les mencioné anteriormente, vamos a utilizar un entorno de desarrollo virtual que vamos a encontrar en línea, como lo es Google Colaboratory. Entonces, lo chévere de este entorno es que no necesitamos instalar nada y pues es totalmente en línea. Otra pregunta que nos han llegado es que si las inquietudes de las clases serían sobre el tópico explicado o también es posible nuestro asesoramiento a algún campo en específico. Bueno, las preguntas inicialmente, pues lo ideal es que sean sobre el tópico explicado durante la clase, durante pues la sesión. Sin embargo, nosotros podemos atender pues las dudas por fuera, nosotros vamos a estar disponibles para ustedes, para las dudas que tengan y pues les podemos colaborar, ¿no? Aquí digamos algo para complementar también, Manuel, es que nosotros también hicimos una sesión del curso que va a ser enfocado a un proyecto final.
Y lo chévere de esta sesión es que va a ser precisamente para que ustedes sean los que participen y claro, como va a ser al final del curso, ya nosotros vamos a haber visto o cubierto todos los tópicos de interés y ustedes van a poder usar todas esas herramientas para aplicarlas en sus proyectos personales. En caso de que ustedes sean de pronto muy nuevos en el tema o que todavía no le ven una aplicación, que pues no es la idea, nosotros también vamos a plantear unos proyectos donde se apliquen, digamos, la mayoría de los tópicos que se ven en el curso, ¿sí? Entonces, eso también va a ser muy chévere porque, claro, en las sesiones en vivo vamos a dar la teoría, muchos ejercicios prácticos y también van a estar los canales de WhatsApp, los canales de Google Classroom, donde vamos a poder atender ya dudas específicas sobre cosas que ustedes estén realizando, pues con total confidencialidad, si en caso de que usen datos de su empresa o algo parecido. Entonces, eso va a ser, digamos que otro plus que tiene el curso. Entonces, bueno, yo había visto unas preguntas acá por el chat, las voy a dejar de compartir para poder verlas bien. Bueno, acá dice, listo, entonces José Oroya decía que le compartiéramos por este medio las diapositivas. En el link que les enviamos de Drive, ahí están tanto las diapositivas como el código, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden acceder fácilmente a esa información. Dice Wilber, buenas noches, ¿cómo se graficaría esta evaluación dentro de un árbol de clasificación? Bueno, Wilber, no sé si de pronto usted puede hacernos un poquito más de detalle en la pregunta, si se refiere a graficar las respuestas del árbol o a graficar el árbol que estaba en el libro en Python, o a qué se refiere específicamente. Sí, porque dice graficaría esta evaluación dentro de un árbol de clasificación. Bueno, Camilo Dávila dice que el curso, ¿cuándo empieza? Bueno, yo voy a darle la palabra a Roland para que nos dé toda la información sobre los precios, las fechas de inicio del curso y demás, que hay varias preguntas sobre eso. Listo, Ana, muchas gracias. Muy buenas noches para todos. ¿Me están escuchando bien? Sí, Roland, te escuchamos bien. Vale, muchas gracias, Manuel. Vale, sí, respondiendo a las preguntas que hay acerca de cuándo inicia el curso, estamos próximos a iniciarlo ya. Inicia el 13 de marzo, el lunes 13 de marzo. El costo del curso para Colombia es de 120.000 pesos y para otros países tiene un costo de $38. Entonces, eh, voy a enviarles también, por el chat de WhatsApp, perdón, por el chat del Zoom, les voy a enviar el link de inscripción del curso de una vez, ¿vale? Allí, pues, esto lo dirigirá a un formulario que pues es la inscripción como tal del curso. Veo por acá otra pregunta que dice que si el curso es certificado. El curso nosotros brindamos al finalizar una constancia de asistencia, ¿ya? Eh, el curso es de 27 horas, entonces el curso inicia el 13 de marzo y el curso finaliza el 31 de marzo. Los horarios del curso son a las 19 hora Colombia, a las 7. Pues digamos que si no son de este país, de Colombia, pueden ajustarse al horario de acá del país. Este curso va a ser transmitido pues por 3 instructores, los 2 instructores que se encuentran hoy transmitiéndole este seminario web, que es Ana Mantilla y Manuel Daza, y también Paul Yesid Goyes. El, el contenido del curso se lo voy a enviar también aquí por el chat de WhatsApp, perdón, por el chat de Zoom, para que lo puedan tener, lo puedan detallar y pues ahí cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. Sí, Francisco, el curso va a ser grabado. eh, Nosotros pues vamos a grabarlo en su totalidad, dado caso de que alguien no pueda asistir al curso en vivo o no pueda faltar alguna clase, puede verlo mediante la plataforma de Google Classroom, que es la plataforma que utilizamos para subir todo este material y pues las grabaciones, ¿ya? Entonces, bueno, también invitarlos a que pues, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube,
Allí tenemos todos los eventos, allá subimos todos los cursos, las capacitaciones que estamos realizando constantemente. Prácticamente cada semana estamos realizando estos eventos. Ahí por el chat de Zoom les he enviado eh, los links de las redes sociales o de nuestros canales. Este seminario web también está siendo grabado. Nosotros lo subimos a nuestro canal de YouTube. Allí pues ustedes pueden seguir la secuencia de los seminarios que ya se han dictado. Este es el tercer seminario que se está realizando. Ustedes pueden ingresar, pues, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y vean todos los seminarios web que tenemos allí y algunos inicios de cursos que tenemos también. Cualquier duda e inquietud puede comunicarse también a los números que les estoy dejando en el chat. Cualquier inquietud que tengan pueden dejarlo, escribirnos. Ya también en el canal de YouTube, si ustedes quieren repasar y los datos, allí en la descripción vamos a dejar el link de los datos que lo puedan descargar. ¿Listo? Este curso está pensado para que todos, universitarios, profesionales y especialistas, puedan inscribirse, puedan eh, permanecer en este curso, participar, ya que es un precio eh, ajustado para todos. ¿Listo? Entonces, no más me queda que invitarlos a que se inscriban al curso, que participen. Estamos próximos a cerrar inscripciones de este curso. Anímense. No sé si hayan más preguntas. Sí, listo. Entonces, Wilber ahora ya nos clarifica la pregunta y es si se Ok. puede de pronto resaltar. Pues Wilber, en realidad nosotros no graficamos nada de eso porque la idea era que, digamos, si usted tiene una tabla de Excel, generalmente, o eso es lo que yo he visto, que en los laboratorios a usted le envían una tabla con toda esa información. Entonces, digamos, si usted tuviera 100 muestras, pues usted quiere clasificarlas automáticamente. Ahora, de pronto, digamos, claro, su pregunta viene muy al lugar porque usted diría, bueno, pero si yo meto todo ese montón de valores y si son 100, pues yo no puedo ponerme a verificar uno por uno. Pero usted sí puede hacer verificaciones y fue como las que yo les hice al inicio. Y es que, por ejemplo, con un valor, usted verifica en el árbol de clasificación, ¿sí? Y si ese valor le queda bien y usted hace varias pruebas y ya está bien, pues usted ya puede dar por hecho que su función, digamos, sí le está dando un resultado que es lógico con lo que debe ser. Y esa era mi idea de mostrarles al inicio esto, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo solo esto, voy a borrar todo esto. Si yo tengo solo esto y le digo que LL es menor a 50 o LL es mayor o igual a 50, pues si yo le pongo a la función que LL sea, por ejemplo, 40, si está bien la función, pues debería darme que igual a arcillas finas, que fue el ejercicio que yo hice y que precisamente estaba bien. Y así sucesivamente, porque, pues claro, como estos son condicionales dentro de otros condicionales y así sucesivamente, sí se debe llevar como ese control. Sin embargo, no se hizo esa gráfica que usted dice. Yo le entiendo que es de pronto relacionada bueno, me clasifico un suelo, entonces que me haga esta misma gráfica y me diga por cuál ruta se fue o algo así. Entonces, sí, pues esa es la respuesta a la pregunta. Listo, para la persona que estaba solicitando el contenido, ya se los he dejado ahí por el chat también para que lo puedan descargar y revisarlo a detalle. Eh, bueno, que si tenemos Instagram, por acá nos pregunta Laura García. Sí, Laura, ahí en el chat también te he dejado el link directo para que ingreses y sigas nuestro canal. He dejado el de Instagram, Facebook y el canal de YouTube, ¿vale? Eh, bueno, creo que ya estamos listos, Ana. Manuel, Sí, Pues si no hay más preguntas, creo que no hay más podemos preguntas. hacer. Sí. Bueno, de todas maneras, muchas gracias a todos por participar en este evento. Muchas gracias por la participación. Espero verlos en próximos eventos, en próximos cursos. Recuerden que cada semana estamos realizando eventos. El próximo evento que va a haber va a estar muy, muy bueno.
No tiene nada que ver con Python, pero sí acerca con drones, para que a los que les guste la tecnología drone pueden también seguirnos y allí enterarse de todos los eventos que tenemos. Les voy a dejar nuevamente, les voy a dejar nuevamente la información, el link de inscripción y los números de contacto para que en dado caso se les haya pasado, ahí pueden registrarse. ¿Listo? Entonces, bueno, no siendo más, sí, Paola, ahí acabo de dejar el link. Está en la primera opción que dice inscripciones abiertas y ahí aparece el link. ¿Listo? Entonces, Ana, muchas gracias. Manuel, muchas gracias por la asistencia y la participación en este evento. ¿Listo? Muchísimas Listo. Muchas gracias. gracias a los Muchísimas participantes. Tengan una gracias a feliz todos. noche. Y bueno, Igualmente, feliz noche. Listo, hasta luego. Gracias. bueno, hasta luego. Voy a dejarles abierto aquí para los que quieran ingresar al chat.